Jóvenes, buenos días. Vamos a darle continuación a nuestra clase de física. Hoy vamos a ver el método analítico para calcular los sistemas de fuerza. Ya en la clase pasada vimos las funciones trigonométricas más importantes, seno, coseno y tangente, y vimos cómo se puede calcular o se puede determinar. Esos los vamos a utilizar para poder calcular los sistemas de fuerza, ¿sale? Entonces, pongan mucha atención porque esta parte es la parte más importante de física en este tema, ¿sí? Entonces vamos a poner una fuerza acá. Vamos a imaginar que esta fuerza se encuentra en esta posición. Entonces, esta es una fuerza 1. Entonces, esta fuerza 1 es necesario para este método descomponerla, ¿sale? Es necesario descomponer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir trazarle de tal manera que tenga componente en el eje X, este es eje X, y que tenga componente en el eje Y, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se logra eso? Pues muy fácil, jóvenes. Eso se logra a través de hacer que la punta de esta flecha, y tomando como referencia la base, trazar una línea perpendicular, ¿vale? Trazar una línea perpendicular. Esta línea perpendicular forma esto, ¿vale? Forma esta parte. Si ustedes se dan cuenta, esta línea perpendicular es la misma que tengo acá. Entonces esto se le conoce como componente de fuerza en Y, ¿sale? ¿Por qué? Porque es paralela a la vertical de Y, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya casi tenemos una figura de un triángulo. Y si a esta partimos desde este punto hasta llegar hasta donde la línea perpendicular que marcamos, estaremos formando, si ustedes se dan cuenta, estaremos formando ya completamente lo que es el triángulo. Entonces, si se dan cuenta, esta línea pues está en el horizontal del X, por lo tanto se le llama fuerza X. A nosotros lo conocemos como descomposición de la fuerza, ¿sale? Entonces es la fuerza Y y aquí se llama fuerza X o descomposición de la fuerza X, ¿no? Y esta es la fuerza 1. Puede ser varias. Aquí la idea es que si hay varias fuerzas, tiene que estar haciendo este método en cada una de las fuerzas y después se suman todas las F's, las fuerzas Y, y después se suma todas las fuerzas X, ¿vale? Entonces, esto se le llama el método analítico, ¿vale? Ustedes ya hemos visto que en la clase anterior, nosotros lo conocemos como cateto mayor, ¿vale? O cateto, vamos a llamarlo mayor, y vamos a llamarlo cateto menor, ¿vale? Pero al momento de calcular un ángulo, entonces este ángulo vamos a llamar ángulo A. En ese momento este ángulo ya es necesario determinar qué tipo de cateto va a ser. Si estamos calculando el ángulo A, este cateto ya se va a llamar cateto opuesto, ¿vale? Cateto opuesto. Y que está acá ya sería cateto adyacente, ¿sale? Entonces debemos de entender esto, que lo que es la fuerza Y, la vamos a reconocer como si fuera cateto opuesto, ¿vale? Y la fuerza X la vamos a conocer como cateto adyacente, ¿no? Entonces lo vamos a conocer como cateto adyacente, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Quiere decir, yo voy a borrar esto porque ya sabemos que a eso se refiere. Quiere decir que si yo quiero calcular el ángulo A, sabemos que la podemos hacer de 3 maneras: por seno, coseno o tangente, ¿sale?
Entonces, si nosotros queremos hacerlo por seno, acuérdense que aquí voy a anotarlo. Seno del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si queremos calcular el coseno del ángulo A, entonces sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si lo queremos calcular por secante, perdón, por tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sale? Entonces, esa es la fórmula que vimos en la clase pasada. Si nosotros lo llevamos acá, el cateto opuesto de este ángulo, pues sería FY, por eso aquí ya lo tenemos. Y el cateto adyacente sería la fuerza X. ¿Por qué adyacente? Porque es el que está al lado del ángulo. ¿Por qué opuesto? Porque es el que está enfrente del ángulo. ¿Vale? Entonces, si nos preguntan cuál es el ángulo, el ángulo A en función seno, entonces esto sería seno del ángulo A, pues sería el cateto opuesto, que sería FY sobre la hipotenusa. Le vamos a dar un nombre, una letra a esta hipotenusa, le vamos a llamar, ¿qué sería? Le vamos a llamar B, ¿vale? Sobre B, que sería la hipotenusa, ¿sale? Y si queremos calcularlo por coseno del ángulo A, pues sería el cateto adyacente, que sería FX, sobre B, que sería la hipotenusa, ¿sale? Y si quisiéramos calcular por tangente del ángulo A, pues sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería FY sobre FX. ¿Sale, jóvenes? Si es que si se dan cuenta, es lo mismo que vimos en la clase, nada más que aquí ya lo vamos a aplicar al sistema de fuerza. Esta fuerza que vemos acá, que es la fuerza 1, es la hipotenusa. Aquí nos tienen que dar un valor, ¿sale? La cantidad de fuerza o la magnitud de la fuerza nos tienen que dar. Entonces, esa fuerza nosotros la tenemos que descomponer en componente Y lo vamos a descomponer en el componente X. Entonces, si se dan cuenta, lo mismo que les dije, repito, esta fuerza Y es lo mismo que el vertical de Y. Y esta sobre la línea X está la fuerza X. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Pues esta es la fórmula que nos puede servir si tenemos los datos tanto de la fuerza Y como de B para encontrar el ángulo A. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos? Por lo regular, en el sistema de fuerza siempre nos van a dar un ángulo, ¿sale? Y ese ángulo nos va a ayudar a calcular cuánto vale el componente F, y cuánto vale el componente fuerza X, ¿sale? ¿Cómo? Pues despejándolo precisamente de acá, jóvenes. Despejándolo, ¿sale? Si yo quiero calcular el componente Y, entonces acuérdense que el que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces, ¿cómo queda nuestra fórmula? ¿Cómo queda nuestra fórmula? Nos va a quedar el componente Y va a ser igual al seno del ángulo A, que multiplica a la hipotenusa, que en este caso sería la letra B. ¿Sale? En este caso sería la fuerza 1. Vamos a llamarle fuerza 1. ¿Sale? Mejor le vamos a llamar la fuerza 1, que sería todo esto. ¿Sí? Y si queremos calcular la fuerza X, pues lo mismo. Despejamos y vamos a decir que lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces va a ser coseno de A por el valor de la fuerza 1, que en este caso es la letra B. ¿Sale? Vamos a poner aquí que es la que es igual a la fuerza 1, ¿no? Entonces, ahí
estas fórmulas, jóvenes, son las que vamos a utilizar para aplicar aquí en el sistema de fuerza. ¿Sale? Cuando calculemos fuerza Y, va a ser seno de ese ángulo por el valor de la fuerza que tengamos. Si vamos a calcular F, fuerza X, entonces va a ser coseno de A por la fuerza que en ese momento tengamos. ¿Sale? Entonces, de esa manera se calcula, de esa manera se aplica esta función trigonométrica que vimos en la clase pasada. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo para que puedan entender más detallado esto, pero no pierdan de vista estas dos fórmulas que son importantísimas. ¿Sale? Las voy a poner por acá para seguir usando. Así que vamos a poner, si yo quiero calcular la fuerza Y, el componente Y, va a ser seno del ángulo A, o el ángulo que sea, no necesariamente tiene que ser la letra A, puede ser B, puede ser D, pero si estamos en este ángulo, ¿sabe? Si estamos en esto, pues ya cambia, esto que es adyacente se convierte en opuesto y esto se convierte en adyacente. Si queremos calcular la fuerza de acá. Pero por lo regular, en un sistema de fuerzas, siempre el resultante que se calcula siempre va a ser de este lado. Pero no importa, cualquiera que sea, ustedes deben de aplicar esa fórmula, ¿sale? Entonces, para calcular la fuerza Y, es seno de A por la fuerza que en ese momento hay, ¿sale? Y si quiero calcular la fuerza X, va a ser coseno del ángulo A por la fuerza, ¿sale? Entonces, esas son la fórmula que debemos de tener presente, jóvenes, para poder ver esta situación. Vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación, ¿sale? Bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación de dos fuerzas. La fuerza 1 es de 50 newton, la fuerza 2 es de 80 newton. El ángulo de la fuerza 1 es de 30 grados, el ángulo de la fuerza 2 es de 50 grados, jóvenes, ¿sale? La ventaja que tiene este método analítico es que no utilizamos escuadras, más que hasta el final para corroborar la respuesta que vamos a obtener. No es como el método poligonal o el método paralelogramo, que requerimos de transportador y de reglas para poder hacerlos a escalas y llegar a la respuesta, ¿sale? Este método es el método que se utiliza en nivel preparatoria para calcular fuerzas. Entonces espero que pongan mucha atención porque va a ser de gran utilidad para ustedes en nivel preparatorio, jóvenes. Entonces, tengo dos fuerzas y cada una de esas fuerzas las tengo que descomponer. Entonces, lo primero es descomponer la fuerza 1, ¿sale? Entonces, primero vamos a descomponer la fuerza 1, ¿sale? Voy a poner aquí paso 1 o, bueno, paso 1. Descomponer la fuerza 1, ¿sale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues ya les dije cómo. Ahorita vamos a volver a hacer el cuadro y vamos a hacer esto. Voy a agarrar la fuerza 1 y la voy a poner así, y aquí le voy a poner unas líneas punteadas para que sea mi fuerza Y. Y aquí, de este lado, va a estar mi fuerza X. Y esto es la fuerza 1 que vale 50 newton. Y este ángulo vale 30 grados. ¿Sale? Con esos valores son los que vamos a trabajar. Entonces, para calcular la fuerza Y, debemos de aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a poner fuerza Y, y vamos a calcular fuerza Y es igual a seno del ángulo, vamos a llamarlo ángulo A, llamarle aquí ángulo A, 30 grados, ¿vale? La fuerza 1, 50 newton, ¿sale? Entonces, fórmula
fuerza Y es igual a seno. Si estoy calculando Y, no se les olvide, va a ser seno. Si calculo X, va a ser coseno, ¿sale? Ahí está la clave. Si es Y, es seno. Si es X, es coseno. Entonces, seno del ángulo A, que multiplica a la fuerza, en este caso fuerza 1, y sustituyendo los valores, Y va a ser igual a seno de ¿cuál? Seno de 30 grados. Entonces yo aquí anoto seno de 30 grados que multiplica al valor de la fuerza 1, que es de 50 newton. ¿Sale? Y siguiendo con nuestro procedimiento, aquí necesariamente tenemos que usar la calculadora, jóvenes. ¿Vale? Nuestra calculadora la vamos a usar y lo que vamos a hacer es poner, como estamos en seno, vamos a teclear la palabra seno, ¿vale? Seno. Y vamos a anotar el valor del grado, que sería 30. Ya teniendo eso, le damos igual y nos va a salir que tiene un valor de 0.5. Ese valor es lo que vamos a usar para anotar donde dice el valor de seno de 30 grados. ¿Sale? Entonces aquí abrimos nuestro paréntesis y ponemos 0.5 que multiplica a 50 newton. Y multiplicando por ese valor, jóvenes, 0.5 por 50, 0.5 por 50 es igual a 25 newton. Entonces aquí es 25 newton. ¿Sale? Entonces, ya tenemos la fuerza Y. Ahora vamos a calcular la fuerza X. La fuerza X nos dice que es coseno del ángulo A que multiplica la fuerza, en este caso, la fuerza 1. Entonces, fuerza X va a ser igual, ahora ya es coseno. ¿Coseno de cuál? Pues coseno del ángulo A. Y el ángulo A es 30 grados. ¿Sale? Por la fuerza 1 que sería de 50 newton. ¿Sale? Y calculando ahora el coseno de 30, ya les enseñé cómo tecleamos la palabra coseno, ya no seno, coseno, y marcamos la cantidad de 30 y le damos el valor, que sería 0.8660. ¿Sale? Entonces, 0.8660, ponemos entre paréntesis porque vamos a multiplicar por 50 newton y ese va a ser el valor de la fuerza. Lo multiplicamos por 50 y nos da un resultado de 43.30 newton. ¿Sale? Entonces nos da 43.30 newton. Entonces ya tenemos descompuesto la fuerza 1, que sería fuerza en Y y fuerza en X. ¿Sale? Ese es de la fuerza 1. ¿Vale? Ahora, vamos a descomponer la fuerza 2. La fuerza 2, voy a borrar esta parte. La fuerza 2, para poner en esta parte, calcular la fuerza 2, vamos a poner de nuevo nuestra gráfica. Y ahora va a ser la fuerza 2. La fuerza 2, aquí lo voy a poner el valor de la fuerza 2, es de 80 newton. ¿Vale? Debemos de hacer la misma operación. Bajamos una línea aquí para que sea la fuerza en Y. Y trazamos otra línea acá para que sea la fuerza X. Pero ahora de la fuerza 2. Aquí fue de la fuerza 1 y aquí vamos a hacer de la fuerza 2. ¿Sale? Entonces, la misma fórmula que nosotros venimos aplicando. Primero la de fuerza Y. Entonces, fuerza Y va a ser igual a seno del ángulo A. En este caso, este ángulo A para esto, para no ponerlo, es de 50 newton. Perdón, 50 grados. Entonces aquí es de 50 grados. ¿Sale? Entonces seno de A por la fuerza 2.
¿Vale? Entonces, sustituyendo nuestros datos, la fuerza Y va a ser igual a seno del ángulo de 50 grados. En la fuerza 1 fue de 30, pero aquí ya va a ser de 50, y el valor de fuerza 2, que en este caso ya va a ser 80 newton. Y ya saben, sacando el seno de 50, ya saben cómo sale. Tecleamos seno y anotamos 50 y damos igual, y nos sale 0.7660. ¿Sale? 0.7660. ¿Vale? Multiplicado por 80 newton, el valor de la fuerza Y va a ser igual a 61.28. La fuerza Y va a ser de 61.28 newton. ¿Sale? Ahora vamos a calcular la fuerza en X. En fuerza en X ya no va a ser seno, ya va a ser coseno del ángulo A por la fuerza 2. Entonces, sustituyendo, coseno de 50 grados que multiplica la fuerza 2, que es de 80 newton, y haciendo lo que ya sabemos hacer, poner coseno y anotar 50 y darle igual, y nos da 0.6427. Da 6427 por 80 newton. ¿Sale? Esto lo multiplicamos por 80 newton y nos da un valor de igual a 51.42 newton. Entonces ya tenemos la fuerza. La fuerza Y vale 61.28. La fuerza X 51.42, jóvenes. Entonces, ¿qué sigue? Ya descomponimos la fuerza 1, aquí ya descomponimos la fuerza 2. Lo que sigue ahora es sumar las fuerzas de los componentes. Quiere decir que vamos a sumar la componente de la fuerza en Y, o sea, lo que obtuvimos en fuerza 1 y la que obtuvimos en la fuerza 2. Quiere decir que aquí vamos a decir que este es Y1 y este va a ser Y2. Esto va a ser X1 y este va a ser X2. ¿Sale? Entonces, la suma de los componentes de fuerza Y va a ser la fuerza Y1 más la fuerza Y2. ¿Vale? Que sería igual a la fuerza Y1 es de 25 newton más la fuerza 2Y, que es de 61.28 newton. La suma de los dos, la suma de esas dos fuerzas nos dan igual a 25 más 61.28 nos da 86.28. 86.28 newton, que es la suma de todas las fuerzas en Y. Ahora, la suma de todas las fuerzas en X va a ser X1 más la fuerza X2. Entonces sería X1, aquí la tenemos, es de 43.30 newton, más la fuerza 2X, que es de 51.42. ¿Sale? Entonces la sumatoria de fuerza X, la sumatoria de fuerza en X va a ser igual, sumando 43.30 más 51.42 es igual a 94.6
24.72 newton. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Ya tenemos los dos componentes de la fuerza, que es esta y que es esta. Esta es la suma de las fuerzas en Y, de estas dos fuerzas. Y aquí es la suma de los componentes X de las dos fuerzas. ¿Qué nos está dando a entender esos dos valores que encontramos? Pues nos está dando a entender lo siguiente, que nosotros, si nos vamos en nuestro plano cartesiano, lo que estamos encontrando es en el eje de X una fuerza que tiene un valor, una fuerza X que tiene un valor de 94.72 newton, ¿sale? Y en el componente Y, que es de este lado, tenemos una fuerza Y que es de 86.28 newton, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el resultante? Pues el resultante precisamente va a salir en esta parte, jóvenes. Esta va a ser el resultante. Esta va a ser la fuerza resultante que nosotros necesitamos encontrar. ¿Por qué? Porque ya encontramos los componentes de las fuerzas en X y ya encontramos los componentes de la fuerza en Y. Entonces nos hace falta encontrar la fuerza resultante, ¿sale? Entonces para eso, espero que se tome nota. Para eso tengo que borrar y explicar esa parte. Bien, ahora jóvenes, esto de figura que yo tengo acá es lo mismo que vimos en la última parte. Aquí está la suma de los componentes X, que fue de 94.72, y el componente Y, que fue de 86.28. Ahora la idea es encontrar cuál es el resultante, ¿sale? Para encontrar el resultante, jóvenes, es necesario aplicar una pequeña fórmula, ¿sale? Para encontrar la resultante vamos a aplicar esta fórmula que dice la fuerza X elevado al cuadrado más la fuerza Y elevado al cuadrado, jóvenes, ¿sale? La suma de la fuerza X elevado al cuadrado más la fuerza Y elevado al cuadrado, vamos a obtener la fuerza resultante, ¿sale? Entonces, sustituyendo esos valores, jóvenes, fuerza X es el valor que nosotros encontramos, es de 94.72 elevado al cuadrado más la fuerza Y, que es de 86.28 newton elevado al cuadrado, ¿sale? Haciendo las operaciones, jóvenes, haciendo las operaciones, 94.72 lo elevamos al cuadrado con esta tecla, ¿sale? Y marcó error, voy a volver. 94.72 elevamos al cuadrado y le damos igual y nos da un valor de 8.971, ¿sale? Nos da un valor de 8.971.87, ¿sale? Eso es nada más lo que se elevó de esto, más vamos a volver a elevar ahora 86, ponemos en nuestra calculadora 86.28, tecleamos el x al cuadrado y damos igual y nos dice que es 7000, la cantidad de 7444.23, ¿sale? Estas dos cantidades las sumamos, jóvenes, más 8.971.87 nos da la cantidad de 16.416.10. ¿Qué vamos a hacer con esta cantidad? Pues le sacamos su raíz cuadrada,
¿Sale? Le sacamos su raíz cuadrada y la respuesta es 128.12. Entonces, la fuerza resultante, jóvenes, es de 128.12 Newton, jóvenes. Esa es la fuerza resultante de las dos fuerzas que nos habían pedido calcular. ¿Sale? Entonces, esto nos da la respuesta de que la sumatoria de todas esas dos fuerzas es de 128.12 Newton. ¿Vale? Entonces, ya encontramos la resultante de esas fuerzas que nos dieron hace rato. Nos dieron uno que es de 50 Newton con un ángulo de 30 y nos dieron otro que es de fuerza 2 de 80 Newton pero con un ángulo de 50 grados. Esas dos fuerzas nos dieron y la suma de esos dos nos está saliendo esto. ¿Sale? El resultante de esas dos fuerzas es de 128.12. ¿Sí? Ya tenemos, de esa manera se calcula el resultante. Pero, si ustedes se dan cuenta, hace falta calcular el ángulo. Necesitamos saber cuál es ese ángulo. Entonces nosotros podemos calcular el ángulo. Podemos calcular el ángulo ya sea por seno, coseno o tangente. ¿Sale? Con cualquiera de esos. ¿Por qué? Porque ya tenemos los valores. Si queremos aplicar seno, tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa. Si queremos aplicar coseno, tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa. Si queremos calcular por tangente, tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a utilizar tangente. Tangente del ángulo, vamos a llamarle ángulo A. ¿Sale? Tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto, que sería 86.28, ¿vale? 28 Newton sobre el cateto adyacente, que es de 94.72, ¿sale? ¿Y cuál es la tangente de esos dos? Pues muy fácil. Hacemos nuestra división de 86.28 entre 94.72. ¿Sale? Y tecleamos y nos da que es 0.9108. Entonces nos da 0.9108. ¿Sale? Este es 9. 0.9108. ¿Sale? Pero este valor no nos sirve así. Es necesario ir a nuestra calculadora y como estamos en tangente, le apretamos Shift. Le damos tangente y luego damos igual y nos dice que sale 42.33. Entonces, el ángulo es de 42.33, pero no nos lo están dando en grados, nos está dando en decimal. Entonces, para darnos en grado, ya saben, nos vamos donde están las comillas y lo apretamos y nos da en grados. Tangente es igual a 42 grados 19 minutos. ¿Sale? Entonces, este ángulo que nosotros tenemos acá, que es A, equivale 42.19, jóvenes. Ese es el ángulo que tenemos acá ya calculado. ¿Vale? 42.19. ¿Vale? 42 grados 19 minutos. ¿Vale? Entonces, jóvenes, de esa manera se calcula. Sé que este procedimiento es un poquito largo. Quizás este va a ser nada más un ejemplo para esta vez. Y en la otra clase voy a hacer otro ejemplo para seguir aprendiendo acerca de este método. ¿Vale? Entonces, lo que voy a dejarles de actividad, jóvenes, es que me lo comprueben a través del método paralelogramo, para ver si en verdad sale estos valores. Sale por el método paralelogramo. Tiene que salir el ángulo de 42, el resultante. Tiene que salir la fuerza resultante de 128.12. Para eso, jóvenes, para eso quiero ponerles las condiciones.
¿sale? Esto va a ser cada 10 newton va a equivaler 1 centímetros. Quiere decir que acá un 5 centímetros, 50 newton. Aquí va a ser 8 centímetros, 80 newton. ¿Sale? Cuando tracen su línea, ya saben cómo se traza en paralelogramos. Trazamos esta, y aquí está la fuerza 2, y donde terminó la fuerza 2, perdón, esta es la fuerza 1, y esta es la fuerza 2. Donde quedó la 1, vamos a trazar la fuerza 2 respetando el ángulo que tiene. Entonces se hace así, este se convierte en fuerza 2, y la fuerza 1 lo transportamos acá y se convierte en fuerza 1. Este diagonal que tenemos acá, jóvenes, es el resultante, y ese nos va a salir exactamente el mismo valor que tenemos acá. Va a salir exactamente el mismo valor, ¿sale? Aquí les va a salir 128. Entonces aquí el resultante, como estamos en centímetros, aquí la fuerza resultante le tiene que dar 12.8 centímetros, ¿sale? O sería igual a 128 milímetros. Entonces esta fuerza resultante que está aquí, jóvenes, debe de salir igual a esta cantidad, ¿sale? Tiene que comprobarlo, y además este ángulo que tenemos acá tiene que ser igual a esto de 42 grados, jóvenes. Esa va a ser la tarea para ustedes, ¿sale? Entonces hasta ahí la dejamos.